Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a hablar de cómo asegurar el acceso a tus cuentas de AWS usando diferentes mecanismos de autorización y autenticación. Este es un episodio que le puede interesar a la gente que recién está empezando con AWS para saber cuáles son los mejores mecanismos para asegurar sus cuentas y también a gente más experta que trabaja en organizaciones gestionando múltiples cuentas de AWS y aprender de nuevas técnicas para manejar estos privilegios y los accesos a las cuentas. Te recuerdo que en el canal de YouTube de este podcast, el link está en la caja de descripción, van a encontrar algunos tutoriales relacionados con este episodio que van a estar saliendo en las próximas semanas. Así que si les interesa ver algo más práctico, pueden ir al canal de YouTube y ver los episodios. Empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas. ¿Cómo estás, Isa? Hola Marcia, pues muy bien, hoy encantada que tenemos invitado. Sí, acá está en el medio, del otro lado del video, tenemos a nuestro invitado Rodrigo Ferroni, es de Argentina, Rosario, así que hoy Isa está outnumbered en la Exacto. cantidad de voz que vamos a escuchar. Es un Specialist Technical Account Manager de seguridad, así que este episodio se viene a full de seguridad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas Marcia, buenas Isa. Así es, mi nombre es Rodrigo, trabajo en AWS como especialista de seguridad dentro de la organización de Enterprise Support. Por eso estamos colaborando con los Technical Account Managers. ¿No? Genial. ¿Y de qué van a hablar hoy, Isa? Pues vamos a hablar, como te imaginarás, de seguridad, pero nos vamos a centrar en una parte que es fundamental, yo creo, para todo el mundo. Yo creo que esto va a ser un episodio interesante para todo el mundo, que son formas de controlar acceso y autorización en la nube, en AWS. Suena muy interesante para mí porque no tengo la más mínima idea, más que lo básico, así que no me van a escuchar mucho. No, sí, seguro que sí. Que además, igual vamos a empezar aclarando esto para los amigos, para los Team Marcia. Vamos a centrarnos en la parte de dar autenticación y autorización para acceder a las cuentas y gestionar los recursos, no autenticación en tus aplicaciones, como ya me imagino que Marcia igual estaba pensando, espera, a ver cómo puedo usar estas, qué puedo usar para mis aplicaciones. No, vamos a centrarnos en la autenticación y autorización en la nube para los recursos de la nube, ¿verdad, Rodrigo? Pero eso sigue siendo súper importante para Team Marcia también, porque Sí, todos tenemos que acceder a la nube, así que no correcto. dejen de escuchar. Sí, Exacto. Y Rodrigo sí, nos va a explicar cómo hacerlo bien. No, ojalá pueda dar algunos consejos y hablar sobre el tema. Pero sí, dentro de lo que nosotros podemos llamar identidad, en AWS hay muchos servicios, hay muchos features que podemos usar. Cuando nos referimos a desarrollo de aplicaciones, que también necesitamos este tipo de mecanismos de seguridad, hay un servicio puntualmente que se llama Cognito, que intenta solucionar el acceso a recursos en sus cuentas AWS a través de código. Justamente está pensado cuando un cliente está desarrollando aplicaciones para sus clientes y cómo puede otorgarle acceso. Pero hoy día sí, queríamos ir la charla un poco más a hablar sobre ese proceso de autenticación y autorización cuando tenés que manejar tus cuentas AWS y cuando creces. Al principio una organización pueden tener 10 cuentas, pero en un momento se van a dar cuenta que se encuentran con una cuenta, es verdad, pero es muy factible que en el tiempo se encuentre que tengan cientos de cuentas y hay que manejar o controlar en forma segura el acceso a esas cuentas. Básicamente tiene que haber un grupo de trabajo en cada empresa que se dedica a mantener esto y van a ser ellos quienes le dé acceso a un developer, a un desarrollador, para que pueda justamente desarrollar sus aplicaciones.
Pero hoy en día ojalá que podamos dar unos consejos sobre eso, cómo manejar o seguridad a escala en muchas cuentas, sí. Pero igual, vamos a dar un paso atrás, igual explicar que estamos hablando de autenticación y autorización, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, sí, perfecto, gracias Isa. Son dos conceptos obviamente que son conceptos de seguridad puro, no están relacionados con ninguna empresa, ni obviamente ni AWS, nada, de toda la vida. Y es básicamente el primer proceso de autenticación es verificar que un usuario o una entidad es quien dice ser que es. Básicamente a través de credenciales, el usuario tiene que probar que esa persona es quien dice ser quien es. Es un proceso de identificación que se suma a la autenticación. Ujú. La autorización, que es el siguiente paso elemento, cuando la autenticación ya es validada, básicamente, como creo que todos conocen, un usuario y contraseña es suficiente para poder pasar ese proceso, pero luego la autorización es el siguiente etapa, básicamente que nos está diciendo cuáles son las políticas o cuáles son los permisos que ese usuario tiene. No, ponerlo simple, el primer proceso es autenticar, que es saber quién es quien dice ser, validar eso, el sistema tiene que ser validarlo, y lo segundo proceso es darle los permisos que esa persona tenga, por el rol o por atributos, que luego lo vamos a hablar mejor, pero básicamente es qué es lo que puede hacer esa persona en el sistema. Idealmente no queremos que todo el mundo utilice las mismas credenciales, queremos que cada uno utilice las suyas y también Por que no todo el mundo supuesto. tenga acceso a todo, sino que cada una de estas identidades pues tenga solo los accesos que necesita, ¿no? Capaz si lo llevamos al mundo real podría ser la autenticación, nuestro pasaporte, y vamos al aeropuerto y todas las visas que tenemos y todos los pasos que nos permite, por ejemplo, si tenemos un pasaporte de la Unión Europea, donde nos autoriza a ir, pero capaz si tenemos un pasaporte de algún país que no está tan abierto, no tenemos permiso para ir y el aeropuerto nos va a decir lo siento. Sí, exactamente, esa analogía está muy bien hecha y es eso, es definir dos momentos específicos y obviamente las problemáticas para poder administrar esos dos procesos son distintas. Si nos enfocamos un poco en AWS, nosotros tenemos un servicio principal que se llama IAM, que es el servicio que maneja la identidad de usuarios, roles y políticas dentro de AWS. Y ahí es donde tenemos la primera gran diferencia cuando tenemos que elegir cómo hacer este proceso de autenticación, como administradores de las cuentas, ¿no? Existe de siempre IAM usuarios dentro de IAM, y luego está el concepto de roles. Los usuarios es como cualquier usuario que conocemos de cualquier otro sistema. Y lo más probable es que todos nosotros ya lo hayan usado o estén usando de alguna manera dentro de AWS. Es básicamente la primera forma de que te lo guías dentro de la cuenta. Hay un primer usuario en AWS que es importante mencionar, que es la cuenta root. AWS tiene un superusuario que permitiría tener todos los permisos dentro de AWS de esa cuenta. Sí, esa nosotros cuenta hablamos root, sí. de root cuando hablamos en nuestro episodio de cómo crear de forma segura una cuenta de AWS y dijimos que crean la cuenta de root y lo primero que hacen es crear un usuario y guardar la contraseña en una caja fuerte. Correcto. Sí, es que root se tiene que usar simplemente en la creación de las cuentas y luego hay actividades que son necesarias hoy en día, cada vez son menos, se han removido muchísimas actividades necesarias por el root en los últimos años, pero todavía sigue habiendo un listado. En nuestra documentación están escritos exacto cuáles son las actividades que todavía hoy en día se necesita tener el acceso a root. Cuando trabajamos a nivel de cuentas, de nuevo, siempre se habla de escala acá. Si tenés 10 cuentas y las creas unas por una, es manejable, pero cuando vas de nuevo a pensar en 100 cuentas, 500 cuentas, hay otro tipo de problemáticas. El uso de root es necesario en ciertas situaciones como mencionábamos, pero a nivel de organización, cuando trabajamos con esta estructura tan grande, es casi que ni siquiera se crea el usuario de root. Cuando trabajamos con servicios como es AWS Organization, que es un servicio que permite trabajar con muchas cuentas, trabajar con la idea de crear unidades organizacionales, hay políticas que se pueden aplicar a nivel de organización, que se aplican a todas las cuentas que pertenecen ahí, y permiten también la creación de cuentas desde el nivel de la organización.
lo que nos ayuda y facilita es que ni siquiera tendríamos que hacer uso del usuario root. Si por algún motivo necesitamos tener el root creado, por supuesto MFA, eso es importantísimo. ¿Qué es MFA? Podés perdón. traducírselo Sí, a la gente que no sabe. Perdón, sí, es un concepto que lo tenemos muy incorporado nosotros, pero es verdad que no. Es una multi-factor authentication en inglés, ¿verdad? Es proveer una segunda factor de autenticación, múltiple en este caso, pero obviamente más que 2 por lo menos, donde no solamente es algo que vos sabés, puede ser tu usuario y contraseña, que es conocimiento, pero también algo que vos tenés. Ahí viene otro concepto de seguridad que se divide en esto, algo que vos sabés, algo que vos tenés en tu poder y algo que vos sos, que sería también cuando nos vamos al mundo biométrico. Pero si nos quedamos solamente en 2 factores de autenticación, algo que vos sabés, tu usuario y contraseña, y algo que vos tenés, que generalmente son los pendrive, puede ser virtuales, puede haber aplicaciones para el celular que podemos tener instalada este segundo factor de autenticación. Hay empresas que usan un mensaje de texto cuando te quieres loguear como segundo factor. Hay varias formas de poder aplicarlo. El tercero, que es algo que vos sos, ya es el mundo más biométrico y ya estamos hablando de huellas digitales Bueno, que ahora muchos laptops Face llevan lo ID. Sí. Face ID. Del Exactamente. iPhone Es o verdad. de otros teléfonos. Sí. Pero Con todo, no AWS, sé, código genético. sí, básicamente todo lo que se ocurra podría ser. El mundo biométrico tiene una problemática propia y creo que hoy en día se ha mejorado muchísimo, por supuesto, pero a nivel de lo que es las cuentas AWS, nosotros nos manejamos hasta algo que vos tenés que controlar. Y estamos agregando cada día más otros tipos de dispositivos que se pueden ser usados como generalmente hardware. Es preferible que tengas un dispositivo físico que es el que te dé el segundo factor, que básicamente puede ser un código random, puede ser un número, un dígito, algo más que es aleatorio, que es temporal, que está asociado a una registración previa. Nosotros en AWS usamos mucho, tenemos para todos nuestros procesos internos en nuestro propio sistema que no es solamente tenemos que poner nuestras credenciales, pero también además pulsar un dispositivo que tenemos en el USB que nos da esta carácter, que es un dispositivo registrado previamente a nuestras cuentas. Y no podemos tener más de 1 o 2, creo que la política nos permite. Entonces no es que podemos andar repartiéndolo por ahí y otras personas se pueden hacer pasar por nosotros. Por supuesto es personal, se intenta que no sea compartido. Hay situaciones donde un NMFA puede ser compartido, pero en el uso de día a día de un usuario para uno loguearse con sus credenciales, por supuesto que no. Sí, yo por ejemplo esto lo he visto en compañías grandes que utilizan MFA en el root y ponen, por ejemplo, el código QR en caja fuerte o compran uno de esos tokens y lo ponen en caja fuerte. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de un token compartido, de un MFA compartido. Así es. Pero bueno, ahí ya entraríamos en quién tiene acceso a la caja fuerte para tener acceso a... Es que se intenta dividir que justamente la responsabilidad no caiga solo en una persona, que eso es correcto y está bien, porque esta cuenta, imagínense, el root, básicamente no tiene que estar a nombre de una persona. El root no deja de ser un email. El email que definen ahí va a ser usado como usuario de root. Se aconseja que ese email no sea el email de una persona, sino un grupo de personas. Y por supuesto, ya cuando tenemos esa división, tenemos responsabilidad de ese grupo de personas que tiene acceso y para compartir justamente esa contraseña o ese MFA se hace ese tipo de prácticas. Así que están bien hechas, donde necesitan más de una persona para poder acceder al root. Igual he visto CTOs de empresas que empiezan su cuenta de AWS pensando que es un chiste para probar con la cuenta de Amazon, pepito.perez@gmail.com, después se van de la empresa y es un lío para desvincular esa cuenta personal. Exactamente. A veces no es el CEO, a veces es simplemente un empleado que también está trabajando como administrador y después por una cuestión u otra decide moverse de empresa. Y sí, es todo un problema. Por eso la mejor práctica es usar un alias, un email alias que te permita tener varias personas detrás. Lo que da la complejidad, obviamente, que haya más personas detrás de un email y que la responsabilidad es compartida y entra en juego este tipo de procesos, porque no dejan de ser procesos internos que se tienen que escribir, documentar, de cómo hacer para recuperar la contraseña de root, en el caso que sea necesario.
y ahí es donde no puede haber solamente una persona que pueda lograrlo. Dividiendo entre dos personas o más y se puede hacer eso. Y la práctica de caja fuerte que comenta Isa, sí, es muy común y está muy bien. Así que bueno, dicho eso, un poco de lo que es el usuario de root, que es súper importante y que hay que cuidarlo, pero en el día a día, luego nosotros tenemos la división entre usuarios de IAM y usuarios y roles en IAM. Básicamente eso es la primera gran segmentación que podemos dar acceso a nuestras cuentas. Es normal que cuando empecemos con AWS que usemos usuarios. Es normal y está bien. ¿Cuál es la diferencia de usuarios y roles? Sí, un usuario es igual que el concepto de usuario que cualquier otro sistema pueda implementar. Un usuario va a tener una contraseña, va a poder tener un MFA, un dispositivo asignado, va a poder tener políticas asignadas directamente al usuario, va a poder pertenecer en un grupo. Hay grupos dentro de IAM que ese grupo también puede heredar políticas a través de grupo. O sea, eso un es grupo básicamente tipo developers, desarrolladores, no sé, marketing, cosas por eso. Exactamente, cualquier grupo que puedas agrupar justamente políticas y permisos y ese usuario puede pertenecer a ese grupo. Como Esa es una administrador, buena práctica en sí, general. sí, No sí. Bueno, facilita. En Claro, lugar de asignar políticas individualmente a cada persona, las asignas al grupo y todas las personas dentro del grupo las heredan, personas o entidades. exactamente. Siempre como administradores de este sistema, o en este caso estamos administrando a IAM puntualmente ahora, dentro de las cuentas hay que buscar la simplicidad y eso ayuda a que no haya errores y justamente no haya problemas de seguridad. Así que sí, todo lo que sea que ayude a simplificar siempre es bienvenido. Y en este caso sí, agrupando, encontrando cuáles son esas políticas que estos usuarios tienen en común. Si hay un grupo de developers, que hay un grupo de developer A y un developer B, y ellos tienen grupos podés agruparlos con permisos similares, por supuesto, es una buena práctica crear ese tipo de grupo. Y el usuario de IAM es eso, es bastante similar a cualquier otro sistema que hayan usado antes. Y luego, cuando se tienen que loguear, hay un proceso de autenticación que es a través de la consola, donde los valores que necesitan es, por un lado, la cuenta, el número de ID de la cuenta AWS o el alias. Las cuentas AWS pueden tener un alias. Y luego, por supuesto, el usuario y contraseña. Y en el caso que tengan habilitado el MFA, también van a necesitar pasar el MFA en el proceso de autenticación. Y los usuarios también pueden tener acceso programático. Por ejemplo, si querés acceder desde la CLI, o línea de comandos o desde alguna aplicación. Exactamente. No solamente tenés acceso a la consola, que es una forma de utilizar AWS, pero también, y es muy importante y es muy fuerte, AWS, todo lo que provee las APIs, todas las APIs que se pueden consumir directamente con Command Line o con cualquier SDK. Sí, por usuario tenemos permitido tener 2 Access Keys, que ahí ya nos empezamos a hablar de un tipo de credenciales, que es el Access Keys y Secret Access Keys. Básicamente, llave de secreto y el secreto en sí, básicamente no sé cómo traducirlo es, pero son 2 valores que son uno que puede ser básicamente que lo vas a tener visibilidad todo el tiempo y el secreto obviamente no. El secreto es un valor que hay que guardarlo cuando se genera un access key a ese usuario, se muestra una sola vez y después no se puede recuperar para visualizarlo nuevamente, una cuestión de seguridad obviamente. Y además esto es súper importante, cuando se crea te permite salvar, creo que es un CSV, y si no lo salváis, si no recordáis, no hay forma de recuperarlo, tenéis que crear otra nueva. Sí, eso tiene bueno a través de las APIs. Hay una API puntualmente que es para la creación de esa access key, para deshabilitarla y para borrarla, por supuesto. Así que si esa access key todavía no la usaste, básicamente no la pusiste en ningún lado dentro de tu entorno de trabajo, sería relativamente sencillo de poder deshabilitarla, borrarla y volver a crear una nueva. Esos serían lo que nosotros referimos como credenciales permanentes, porque por sí solas no tienen una expiración. Son credenciales que van a estar permanentemente funcionales mientras que estén activas. Y eso
simplifica muchas veces la vida de las personas, pero también a la larga es un problema de seguridad potencial. No significa que lo es, pero es yo potencial. iba a decir, me sorprende escuchar a Rodrigo diciendo, bueno, y no decir, no, tenéis que de vez en cuando renovarlas. Ahora voy a llegar a eso, pero sí, puntualmente estamos en el mundo de usuarios de IA, trabajamos de esa manera y está bien, hay situaciones que lo amerita, pero obviamente cuando es posible hay que ir a usar credenciales temporales y ahí donde los roles entran en juego y muy importantes. Si quieren, antes de entrar en roles, si por algún motivo es necesario usar credenciales de IAM, podemos mencionar unas mejores prácticas, unos 3 o 4 puntos que estaría bueno que lo lleven a la práctica, porque es cuando nos enteramos que a un cliente lamentablemente tiene un problema de seguridad, que sale expuesto y algunas credenciales han sido robadas, generalmente son credenciales permanentes, son ese tipo de credenciales. Que por ahí, porque no tengan una buena práctica de cómo cuidarlas, terminan siendo expuestas en alguna manera y eso obviamente termina siendo un problema para los dueños de esas cuentas. Claro. ¿Y cuáles son las buenas prácticas que nuestros oyentes pueden empezar a aplicar ya? Por supuesto, así para mencionar, el MFA que dijimos antes sigue siendo siempre muy importante, que esa persona física va a tener ese dispositivo físico y va a ser difícil para un atacante, aunque consiga esas credenciales, de poder hacer uso si no tiene ese segundo factor de autenticación. Obviamente, ahora relacionado a los roles, que se analice si hay que usar, si esto es totalmente necesario, si no, cuando es posible, ir para el lado de credenciales temporales. Si se determina que sí o sí es necesario, porque no hay otra manera hoy en día, lo que hay que revisar es que los permisos de ese usuario sean los mínimos necesarios. Esto es un principio de seguridad, por supuesto, que aplica a todo, pero que acá es mucho más importante. Si esas access keys se van a usar para una determinada acción, estaría muy bueno saber cuáles son las acciones, cuáles son las API por API, que esa acción necesita, y solamente proveer esos permisos. Si esos permisos son usados, todo está registrado en CloudTrail. CloudTrail es un servicio de monitoreo en AWS que permite que por defecto visualiza los últimos 90 días sin que nosotros como usuarios de AWS hagamos algo, y podemos revisar en qué se está usando esas credenciales y entender si esas APIs son las mismas que nosotros definimos en la política. Así que si no sabemos, por ejemplo, podemos darle, no sé, privilegios de administración, hacer un par de cosas y después en CloudTrail mirar y sacarle todos los permisos excepto esos. Sí, a ver, cuando se intenta seguir mejores prácticas, decir, bueno, ¿cuáles son los mínimos permisos? Ojalá que nuestra documentación de cada servicio lo tengamos. Yo sé que hay muchos service team que trabajan muy bien y te dicen, estos son los mínimos permisos que necesitas para hacer esta actividad en mi servicio. Pero obviamente IAM es tan grande y hay tantos servicios AWS que muchas veces es difícil seguirlo. Pero, por supuesto, en este caso que es un poco más sensitivo, que estamos hablando de credenciales permanentes, por ahí vale la pena hacer ese ejercicio. Ejecutar la acción, revisar en CloudTrail exactamente las APIs que tuviste que usar, machear eso con la documentación, decir, mira, bueno, la documentación dice que estos son mis mismos permisos. Realmente estoy llamando estas APIs y hacer ese ejercicio una vez estaría muy bueno. A mí me pasó eso, por eso mismo te pongo el ejemplo con un servicio de backups de mi disco duro que tiene acceso a S3. Y le di los permisos más limitados que se me ocurrieron y fallaba y fallaba y fallaba. Le digo, ok, te voy a dar acceso programático con todo y ya me dirás qué necesitas. Y ahí me fijé en CloudTrail exactamente lo que necesitaba, le di exacto esos permisos y ya nunca más tuvimos problemas. Sí. Porque a veces no había documentación. Yo creo que las personas que hicieron este servidor de backup dijeron, seguramente estaba capeando en su cuenta, dale permisos administrativos. Y yo, ¡no! Sí, no. No, eso como decís, por supuesto que hay situaciones que no podrías como developer poder otorgarte a vos mismo todos los privilegios, pero sí, es una práctica y es una forma de ir. Yo sé que esto es un tema que a nivel de identidad, las personas que lideran nuestro equipo de trabajo
en AWS son conscientes y están trabajando para mejorar esto, para mejorar el sistema de logueo, que todo lo que vaya a CloudTrail tenga más información, más útil, que aparezca todo lo que se necesita. Pero bueno, siempre es un camino y se va para esa dirección. Pero sí, lo que vos hiciste me parece perfecto. Es parte de saber uno mismo, controlar hasta el detalle cuáles son las APIs que se necesita para una determinada acción. Y sobre todo cuando es código de terceros que no tenés acceso. A mí por eso siempre me da miedo, porque bueno, si es mi código que yo genero, sé lo que hay. Pero si es un servidor de Pepito que me da acceso para hacer el backup de mis archivos locales a la nube, yo Sí. no sé qué hay ahí. O sea, puede ser que esté todo bien, pero puede ser que, no sé, me estén haciendo mining de Bitcoin y yo ni me enteré. Sí, por supuesto. Al final de mes te enteras. Ahí está bueno, obviamente, esto abriría una charla completamente distinta, pero nosotros tenemos una estrategia cuando en usar múltiples cuentas también. Si tenés una cuenta de producción, obviamente ese tipo de desarrollos, cuando estás probando, mejor que no probarlos ahí y tener tu cuenta de desarrollo. Hay mejores prácticas que eso, conectando con lo anterior, cuando vos decís, bueno, pero tengo 10 cuentas AWS. Pero después te das cuenta que quizás en 10 meses, en un año, tengas 100 cuentas AWS que administrar. Y porque todo tiene un motivo, todo tiene una segmentación. Que igual hablábamos que podríamos hacer un episodio hablando de estas estrategias de ambientes con múltiples cuentas, con muchas cuentas. Si os interesa, dejarnos dejarnos un comentario y ya haremos un episodio especial hablando de esto. Sí, sin duda, estaría buenísimo. Si quieren, yo hablo mucho con los clientes que me toca de como estrategia de múltiples cuentas, de cómo usar todos los features que trae AWS Organizations. Tiene muchísimas cosas muy útiles desde el punto de vista de estructura, pero también de seguridad que ayudan a mejorar. Sí, sin lugar a dudas. Volviendo a las buenas prácticas para nuestros usuarios, para las credenciales estas. Bueno, mínimos permisos, eso sí o sí, y luego monitorear esa actividad. Si hay una actividad que no machee con esos permisos que nosotros definimos, que tengas una alerta o que haga un disable el usuario. Obviamente, si tenemos los mínimos permisos, en CloudTrail, si alguien quiere hacer otra actividad, quiere hacer una llamada a otra API, lo que vamos a tener es un access deny, o un error, un acceso denegado. Básicamente es monitorear eso. Si por algún motivo una credencial tiene un access deny, deshabilitenla. Se puede automatizar estos workflows, se pueden escuchar estas API a través de CloudWatch Events Rules, donde se puede crear un filter pattern específicamente buscando estas API, buscando estos errores. Y por supuesto podemos tirar de hacer un target a una lambda y ahí abrimos la puerta a través de código de poder mínimamente deshabilitar estas access keys hasta que un equipo pueda investigar qué pasó exactamente con esas credenciales. Y relacionado con esta automatización, rotar las credenciales. Rotar es algo también de toda la vida, que puede ser fácil o puede ser difícil dependiendo cómo lo estemos controlando, desde el lado de nuestro código en este caso, o la aplicación que lo esté usando, si es eso. Si es nuestra estación de trabajo que está usando con esas credenciales, por ahí es más fácil, porque sería más sencillo para uno rotarlas. Hay métodos para rotarlo de forma automática. Hay un servicio que nosotros ofrecemos que se llama Secret Manager, que ayuda hasta todo el mundo para guardar secretos que van a estar cifrados con otro servicio que es de criptografía, que es KMS, Key Management Service. Están todos conectados y se podría hacer uso en este caso. Además, si recuerdo bien, en la consola de IAM te dice cuándo ha sido utilizada. Por ejemplo, una de las access keys te dice cuándo es la última vez que se ha utilizado, ¿verdad? Así que eso también puede ayudar. Por ejemplo, si ves que no se ha utilizado en los últimos 3 meses, pues sí, potencialmente hay menos riesgo de que nadie la necesite realmente. Exactamente, eso se podría buscar. Yo creo que la mejor práctica, la consola ayuda, ¿no? Creo que es un buen paso para ir, pero a este nivel yo diría, el access key es un identificador único, que eso es visible en CloudTrail, no el secret access key, por supuesto, pero el access key empieza con A, K, son los que son permanentes, y buscar eso en CloudTrail y realmente vas a tener la certeza que ese access key no se está usando, o si se está usando, dónde se está usando.
Yo iría al detalle también. También. Lamentablemente es un poquito más de trabajo, pero en este tema sensitivo yo iría un poquito a dedicarle un poco más de tiempo y realmente hacer un barrido de todos los eventos en CloudTrail. Decir, bueno, sean los últimos 30 días, 90 días, no pasa nada, pero encontrar exactamente si esas AXX se ¿Dónde se usan o está no. usando? Y si No, no es se buena usan, idea. como decís vos, si se encuentra que hay cosas que no se usan, deshabilitarlas y no hay problema. El borrado de las AXX también es factible, pero obviamente al principio es mejor deshabilitarlas y tener la certeza, dejarlo una semana, 10 Sí, días, esto es lo típico sabiendo de si que no nadie, rompe y si nada. nadie se queja, exacto, si nadie Claro. se queja y no se rompe nada. A ver, ojalá que nunca se llegue a ese punto, porque significa que no Claro. tuvimos control dónde usamos esas access keys nosotros mismos. Pero obviamente son cosas que pasan y no hay que ser tan malos con nosotros mismos de si cometemos algún tipo de errores. Claro. Pero bueno, Y estos son acceso claves permanentes, pero decías también sí, que hay temporales, ¿no? exactamente. Que son las que si se pueden usar es mejor las Mejor temporales. como mejor best practice, como vos decir, cuál sería el ideal, es directamente no hacer uso de access keys con usuarios. Directamente el concepto de role que tenemos en AWS es una forma que estás asumiendo un rol, la acción es asumir un rol, y se parte de la premisa que ese rol siempre va a darte credenciales temporales, sea incluso cuando estás trabajando con la consola o sea también cuando estás asumiendo roles para quizás asumir a otra cuenta AWS o quizás asumiendo un rol específico para una tarea específica. Los roles se pueden asumir así, dentro de la misma cuenta o a través de otras cuentas, una cuenta hacia otra cuenta. ¿Dónde empieza? Porque básicamente no podemos crearnos un rol de la nada, o sea, básicamente como usuarios, en lugar de tener esta autenticación de usuario y contraseña como la IAM user, directamente los roles, generalmente las mejores prácticas es el concepto, se introduce lo que es federar. Federación es un concepto donde uno puede conectar varios directorios, donde uno confía en otro, que ya alguien en un momento en la cadena ya hizo el proceso de autenticación. Ahí es donde nosotros como usuarios vamos a loguearnos, a autenticarnos primero en nuestro propio directorio, sea cual sea. Si estás en una empresa, es lo más probable que ya tengas un directorio al cual te estés logueando, te estés pasando tus credenciales. Sí, mucha gente, por ejemplo, yo uno de los que más he visto es Active Directory. El Sí, directorio por activo de supuesto. Microsoft, por ejemplo, es muy popular. Y esto, por ejemplo, sería, cuando dices autenticarte, por ejemplo, las mismas credenciales que utilizas para tus sistemas, pues también podrías federar y potencialmente utilizar las mismas. Correcto. Y Google, por ejemplo, mucha También, gente usa Google o cierto. Facebook para manejar el Exactamente. usuario y password y eso ya Sí, te da. integraciones. Exactamente. La idea es eso, es cual sea el directorio de nosotros como empleados, generalmente empleados de una empresa ya tengan, pero obviamente si es una empresa que está empezando nueva, tiene el camino para ir a servicios un poco más maduros y de Microsoft Active Directory, por supuesto, es muy usado. AWS ofrece Manage ID, que es parte de eso, así que es parte de una opción para elegir. Y luego en el mundo cloud, Google y Facebook son providers que son más que nada abiertos. En este punto, yo creo que los cloud, hay otras empresas que son partners de AWS que creo que puedo mencionar, es Okta, Pin Federation, OneLogin. Esos son los que hoy en día trabajan con empresas, más con Enterprise, que ofrecen un directorio en la nube y que sea cual sea tu directorio, de nuevo, Active Directory un poco más en este mundo o los otros cloud en otro mundo, lo que termina haciendo es tenemos que conectar esos directorios con AWS. Y ahí tenemos dos opciones grandes. De toda la vida, IAM ofrece federación, siempre, y siempre lo va a ofrecer, pero hay un servicio que está creciendo cada vez más, que el año pasado anunciaron muchísimos nuevos features que están haciendo que el servicio tenga muchísimas tracciones hoy en día, que es AWS SCO. Es básicamente la Single Sign-On, es la federación de AWS. Sea uno u otro, la lógica es la misma, es conectar una cuenta AWS con estos Identity Providers. Básicamente tenemos que establecer una relación de confianza entre ellos. Hay dos protocolos que se usan, que en este caso es OpenID o Samuel Federation. Básicamente no salimos de ahí. Con AWS SCO solamente por ahora tenemos Samuel Federation y creo que es el más usado.
OpenID es un proyecto un poco más nuevo, no es nuevo, pero es mucho más nuevo que Samuel. Así que creo que todavía están un poco a diferencia en tiempos. Samuel Federation tiene años. La industria es un estándar, que nadie va a quejarse ahí. Así que tenemos las dos opciones de federar o directamente con IAM o podemos usar este servicio nuevo que es AWS CO para manejar nuestras cuentas. Y digo nuevo porque AWS CO ya tiene varios años, pero años atrás estaba un poco más enfocado a federar aplicaciones. Básicamente vos eras un usuario de AWS CO que quería conectarte con otras aplicaciones externas, entonces la federación era un poco al revés, era ya confías, AWS confía que pasaste el proceso de autenticación con él y desde ahí otras aplicaciones confían en AWS CO para que vos te federes adentro. Okay. Y ahora es al revés, puedes utilizar otros directorios para autenticarte en AWS. Que esto es muy útil para no ir repartiendo, lo típico, no ir repartiendo nuevas credenciales y nuevos... Simplemente las mismas credenciales que utilizan tus usuarios que ya conocen, pueden utilizar las mismas para acceder a AWS. Y si arrancas con SSO, por ejemplo, son una startup nueva que están empezando de cero o están empezando a implementar AWS y no tienen nada pueden usar SSO desde una cuenta de AWS, crear todo su directorio de usuario y después de ahí dar roles para poder asumir esas diferentes personas en las diferentes cuentas que están dentro de esa organización. Así es. Supongamos que podemos darnos el lujo de empezar de cero y todo. Básicamente lo primero es establecer una primera cuenta en AWS que es la que llamamos hoy en día Management Account. La cuenta administradora va a ser la que administre todas las demás cuentas. Esa cuenta lo primero que va a tener justamente es todos los features que nos da AWS Organization, por un lado. Lo segundo, esa cuenta es la única hoy en día que puede inicializar AWS CO. Básicamente ahí es donde se configura AWS CO. Cuando te logueas en la consola AWS CO, lo primero que tenés que establecer es esta confianza con tu directorio. ¿Cuál es el directorio que vos querés establecer confianza? Que esos usuarios que vengan de ahí, AWS CO le va a dar permisos porque ya se considera que pasó esos usuarios por un proceso de autenticación. Y luego AWS CO lo que tiene es introduce un concepto que se llaman permission sets. Básicamente es definir permisos. Eso se refleja como si fuesen políticas en IAM. Lo que nosotros construimos, las políticas que construimos en IAM, construiríamos permission sets. Que cuando le das crear, vas a ver obviamente que vas a ver nuestras políticas manejadas y vas a tener un espacio donde vos podés construir también tus propias políticas, que es lo que nosotros en el mundo de IAM conocemos como una inline policy, una política que va a identidades. Que esta ya sería, pero la parte de autorización, conectando con lo que decíamos al principio. Esta ya es esta segunda fase de autorización, de dar acceso a los recursos específicos. Sí, perdón, la verdad que me estaba yendo un poco más para ese lado, pero si vuelvo, el AWS CO lo que hace es autoriza con esas políticas, con ese permission set, la creación a esos usuarios que se autenticaron previamente en un directorio. Uh-huh. Básicamente es eso. Sí, perdón, me estaba yendo ya de la mano, gracias Isa, por corregirme. Pero básicamente la federación, para terminar con este concepto, es o vamos en IAM, pros y contras. O sea, en IAM tenemos que crear un recurso que se llama IDP, Identity Provider, que ahí es donde vamos a tener una conexión con tu IDP, tu external IDP. Y la creación de los roles, que van a ser esos roles que van a ser asumidos, también se tienen que construir manualmente en IAM. Básicamente eso se tiene que replicar en todas las cuentas AWS que quieras permitir este tipo de federación. Hay dos estrategias. Si tenés 10 cuentas, podés crear una conexión uno a uno, 10 cuentas, 10 IDP, 10 roles, y todos se conectan con tu external IDP. Eso conlleva a que tengas que saber manejar bien los recursos en IAM y tener una administración un poco programática también, porque ir manualmente cuenta por cuenta también es un poco... Bueno, yo espero que ya hemos hablado en el pasado de CloudFormation y de infraestructura con código, sí. Así que... Sí, eso sería genial. Si tienen ya manejado la estructura con código, esto no sería tan complicado de hacer, pero bueno, es mantener 10 relaciones de contacto. Hay una estrategia que muchos clientes usan, es definir una de sus cuentas en AWS como si fuese la de login. Entonces, básicamente tienen una cuenta AWS y la del external IDP y conectan entre ellos. Los usuarios se autentican en el IDP,
asume los roles dentro de la cuenta AWS considerada la login, y desde ahí los roles que pueden saltar a otras cuentas es a través de políticas. El segundo que vamos a hablar luego de autorización son esas políticas que van a definir qué otras cuentas en AWS /roles, porque termina siendo la combinación de las dos cosas, esos usuarios pueden asumir. Entonces creas una sola conexión entre tu external IDP y el IDP dentro de IAM. Y luego, por el otro lado, AWS SEO intenta simplificar toda esa construcción. En vez de construir vos el IDP, en vez de crear vos esos roles y todo eso, lo que AWS SEO intenta hacer es justamente darte un único punto de contacto entre tu externo directorio y vos, y luego la construcción de roles en todas las cuentas que pertenecen a tu organización es algo que lo va a hacer el servicio en sí. La construcción de estos permisos que mencionaba antes van a terminar siendo reflejados como roles creados por AWS SEO en esas cuentas. Para el punto de vista del usuario, yo me autentico en mi directorio, sea cual fuere sea en mi empresa, me conecto a la consola AWS, que es la SSO, va a tener una URL, por supuesto, un link, y eso me va a redireccionar a mi directorio, donde ya pasé la autenticación, la tengo que poner ahí, y después voy a tener una pantalla, una consola, donde AWS SEO me va a presentar cuáles son los roles y cuentas que mi usuario tiene permiso para acceder. Claro, porque potencialmente yo como Isabel, por ejemplo, que hago login con mi usuario y password en mi sistema que uso de siempre, yo pongo mi usuario y password y potencialmente yo podría tener acceso en múltiples cuentas y podría tener diferentes roles dependiendo de si quiero, por ejemplo, hacer algo que es solo lectura o de si quiero tener privilegios de modificación. Así que potencialmente yo podría tener no solo diferentes cuentas, pero también diferentes niveles de privilegios dentro de una misma cuenta. Y me presentaría toda esta lista, ¿no?, de opciones. Exactamente. El administrador de AWS SEO básicamente va a empezar a conectar o a través de grupos o a través del usuario, va a decir este permission set a esta cuenta AWS, a este usuario. Y si vos como usuario tenés que tener acceso a varias cuentas con varios roles, porque como decís vos, puede ser que en un momento digas, me voy a conectar a esta cuenta solamente como acceso de lectura solamente. O a la misma cuenta ahora necesito permisos para escribir, no sé, en S3. Dependiendo de la actividad que vos tengas que hacer, ahí es donde se tiene que armar, y esto sí es un punto donde es bastante trabajo para el lado del administrador, es definir estos permisos, es definir cuáles son tus roles en esas cuentas. Pero es un tema manual y es un tema que se tiene que entender vos como usuario a qué tenés que tener acceso, cuáles son los mínimos privilegios que tenés que tener acceso en esa cuenta. Y una vez que eso está definido, se ve reflejado como un rol más que vos podrías asumir en esa cuenta. O asumís el rol como Full Admin Access o asumís el rol como solo lectura. Pero que también podemos utilizar grupos, ¿verdad? Para simplificar aquí. Y, por ejemplo, en lugar de crearme un perfil específico para mí, yo podría tener, no lo sé, por ejemplo, pongamos que los tres somos del grupo, no sé, no quiero decir desarrollo porque Marcia me tira algo a la cabeza. Pero pongamos que los tres tenemos permisos técnicos, exacto, técnicos, que nos proporciona pues acceso a la consola, igual a ver nuestros gastos, tal, y solo lectura. Pero luego Marcia también pertenece al grupo de desarrolladores, con lo cual tiene privilegios comunes con nosotros, pero ella también tiene extra. Que por eso digo, a veces, más que crear políticas individuales pensando qué es lo que yo, Isabel, necesito, también se puede pensar en grupos y dando privilegios a mí como individuo a todos los grupos a los que pertenezco. Y lo que se hace, y luego igual nos explicas un poco más esto, es se agregan estos privilegios y se combinan. Exactamente. La misma lógica que hablamos antes cuando administraríamos usuarios y grupos en IAM, o ahora pasamos a la lógica de administrar esos usuarios y grupos dentro de AWS SEO. ¿Y cómo hacemos con las aplicaciones? Porque antes le dábamos un access key y un secret key y ahora si vamos a andar saltando de un usuario a otro, de una cuenta a otra. Sí, sí, eso también AWS lo simplifica y muy bien. Básicamente nos olvidamos de las access keys permanentes. Eso ya lo dejamos en el pasado. Y lo que nos ofrece AWS SEO es a través en realidad de asumir un rol. Cuando nos autenticamos en una cuenta, cuando elegimos ese rol y esa cuenta que tenemos acceso del listado donde tenemos autorizados, lo que vamos a poder hacer es
copiar y pegar una primera función desde la consola de AWS CO. Vamos a poder ver y poder copiar y pegar los credenciales temporales. Cuando estamos enfrente de credenciales temporales, aparece un tercer valor que no teníamos antes, que es el access keys, el secret access keys que mencionamos antes, y ahora tenemos un valor que se llama token, el session token, que es ese tercer valor el que nos da indicio que estamos enfrente de credenciales temporales. La solución 1, podemos, como decía, desde la consola AWS copiar y pegar esas credenciales, la pegamos como variables de entorno, como solemos hacer, y funcionamos durante todo el día. Trabajamos durante todo el día desde, por ejemplo, la estación de trabajo, que es nuestra notebook. Ahora, AWS CO hizo una integración con AWS CLI version 2, la versión 2 de la command line de AWS, donde la versión CLI command line tiene un comando que es AWS SCO configure, que lo que nos permite es, pasando el proceso de autenticación, o sea, desde la consola de la terminal, vamos a escribir esa configuración, nos va a redireccionar a un browser donde pasamos el proceso de autenticación. Si todavía no pusimos el usuario con credenciales de nuestro directorio externo, nos lo va a pedir. Si ya lo pusimos en ese browser, nos redirecciona de nuevo a la command line y nos da para elegir los roles que podemos asumir. Elegimos, se crea un profile y ya tenemos ese profile cargado temporalmente para poder usar en la command line. Esa sería la mejor práctica básicamente hoy en día. Suena fantabulosamente mágico. Sí, no, muy porque bien, funciona. la alternativa que yo me acuerdo, la alternativa de antes era ir poniendo las access key con el secret en archivos locales. ¿Quién no tiene 37 profiles en su máquina local? Exacto. Que sí, que a los equipos de seguridad normalmente esto de ir escribiendo secretos en máquinas locales no les gusta mucho. Están muy seguros, ¿no? Barrita AWS Credentials, ahí están. Está ahí todo. Sí, por supuesto. Nuestra estación de trabajo obviamente es nuestro lugar seguro también y tenemos que mantenerlo de esa forma, pero sí, como mejora de seguridad obviamente tener escrito una access key que son temporales, que en 1 hora, en 8 horas expiran y no funcionan más, a tener una access key que van a estar permanentes funcionando de acá toda la vida, obviamente hay mucha diferencia. Si por cualquier problema que tengas de seguridad en tu propia notebook, que alguien te haga algo con esas credenciales temporales, obviamente es un problema grave de seguridad, pero podría ser mitigado de distintas formas o más rápido que si esas credenciales son permanentes, por supuesto. Así que sí, usar AWS CO, federar con su directorio y poder tener estas credenciales temporales desde la consola o desde la command line es una mejora práctica que está muy, muy buena, es muy útil. Y esto ha sido un montón sobre autenticación, pero nos queda también la parte de sí, autorización. Perdón. sí, ahora que tenemos todos estos usuarios que están preparados para... y ya hemos anticipado un poquito de autorización, pero háblanos un poquito más de consideraciones. Sí, por supuesto. Ya estamos un poco más ahí armando de decir, bueno, no usuario, tenemos roles, ya los usuarios saben cómo autenticarse, cuál es el proceso. Bueno, ahora viene la parte de cómo definimos qué cosas esos usuarios pueden hacer. Básicamente, qué recursos pueden acceder, qué acciones pueden hacer, qué acciones que no. Ese proceso de autorización es basado en políticas. Dentro de IAM tenemos muchísimos tipos de políticas que estaría bueno, ahora me gustaría mencionarlas, pero básicamente esas políticas van a definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de IAM. Las políticas ya no importa tanto si estamos en presencia de un rol o un usuario o si son credenciales temporales o permanentes. La lógica de poder autorizar o no una política es más allá de eso. Ya la identidad en sí ya no tenemos más en juego, sino nos enfocamos exactamente qué acciones se pueden hacer. Las políticas dentro de IAM tienen una estructura, es un JSON, es un objeto JSON, donde vamos a poder ver exactamente las acciones que se pueden hacer, el principal, a quién se le aplica la política, y luego si tiene o no condiciones, y por último, si queremos usar el uso de recursos. Básicamente la estructura básica tiene eso, esa estructura donde se dice quién, a qué
y cómo, básicamente, qué es lo que se puede, sí, esto vuelve a algo un poco más abierto de seguridad, pero sí. Y cuando estamos creando esas políticas, tenemos que entender que hay distintos tipos de políticas. La estructura es igual, este JSON vamos a ver que está compartido entre todos, pero cada política de estas que voy a mencionar están pensadas para distintos tipos o momentos en este proceso de autorización. Antes de ir a la lista, solo para aquellos que no tengan mucha experiencia creando estas políticas de IAM, porque a veces puede ser también complicado empezar, ¿no? Sí, por supuesto, no es fácil. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos puedes explicar un poco cuál es el por defecto? Perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa si no defino una acción en una de estas políticas? ¿O qué pasa si defino dos políticas que se contradicen? Sí, o pertenezco, por ejemplo, a dos grupos que tienen permisos diferentes para el mismo recurso. Sí. La acción es parte de la política, es súper importante. La acción, básicamente, tenemos blanco-negro, que es allow o deny. Permitir o denegar, no hay mucho más. Pero sí es importante saber lo que es verdad. La pregunta más es que ¿qué pasa si no está definido? Si no lo omitimos. Este usuario tiene acceso a este recurso si no decimos nada. Y ahí es cuando que no. Nosotros, esto es un poco más semántica, pero es algo implícito sobre algo explícito. Básicamente, todo termina yendo a un denegar. Todo es un deny. Si no hay nada escrito, todo termina siendo un deny. La estructura de la lógica va a ir leyendo todas las políticas que tenga este usuario con esta acción, en este servicio, y si no encuentra ninguna política, implícitamente siempre hay un deny. No hay nunca un permitir algo si no está explícitamente detallado que este usuario o este rol tiene permiso a esto. Y todos los roles y todos los usuarios nacen sin permisos, o sea, creas un usuario, ese usuario no tiene políticas asignadas y todas las políticas que creas no tienen permisos asignados, así que tenés que... No puedes hacer nada. AWS básicamente es extremadamente meticuloso cuando viene lo que es la seguridad, así que tenés que ir específicamente y darle los privilegios a cada usuario, a cada rol, de lo que pueden hacer, y si no le decís que lo pueden hacer, no lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? Vamos al otro caso, por ejemplo, que no es que no lo tenga definido, es que al contrario, lo tengo definido en varias políticas que se aplican, por ejemplo, a mi perfil, pertenezco a varios grupos, pero que se contradicen. En un sitio me dice allow y en otro sitio me dice deny. Sí, puede pasar también, esperemos que no, significa de nuevo que perdimos un poco el control de lo que estamos haciendo, pero por supuesto pasa y esto se complica y es de nuevo, la escala en 10 usuarios roles a 100, 500 usuarios roles obviamente siempre complica todo, pero sí, todo lo que ustedes hablaron de infraestructura de código, esto también ayuda a tener definido un proceso para sacar permisos, remover permisos, agregar permisos, pero bueno, el ejemplo que vos mencionás, si hay un deny, siempre va a tener preferencia. No importa el allow que tengas, si se encuentra en la lógica de evaluación que hay un deny presente, siempre va a tener preferencia. Siempre va por encima del resto. Perfecto. Y luego nos hablabas también de que políticas se pueden definir en varias partes, ¿no? Sí. Tenemos distintos tipos de políticas que se definen en distintos lugares. La lista, yo puedo mencionar, son 5 específicas que las menciono y comento un poquito de qué es cada una. Estaría bueno para tenerlo en cuenta. La primera política grande que podemos implementar en AWS se llama Service Control Policies. Son políticas de control de servicios, traducción, que se implementan a nivel de organización. En esta estructura que hablamos antes de multi-account, hay una cuenta que es la de management, que es la que puede aplicar Service Control Policy, abreviado SCPs, donde puede haber acciones, donde se definen acciones que son no. Esto se considera como una política de guardrails, porque en inglés intentaré explicar que no es que otorga permisos, no, por más que tenga un allow, no es que está dando permisos, sino que está dejando pasar que esa acción vaya a la estructura de la lógica de IAM y defina si eso va a terminar siendo un allow deny. Pero lo contrario, si yo como pongo preventiva. Preventivo, exactamente. Sí, yo esta, por ejemplo, la he visto mucho para limitar el uso de regiones. Por ejemplo, si sabes que es una empresa que está basada en Europa y se aplica la GDPR, por ejemplo, puedes deshabilitar todas las regiones de América y de APAC si sabes
Aquí, como decía Rodrigo, súper clarísimo que no las vas a utilizar porque esto es a nivel de la organización, o sea que potencialmente lo aplicas incluso a diversas cuentas, múltiples cuentas a la vez, así que tienes que estar muy seguro. Pero si tu empresa tiene, por ejemplo, esto como política de, ¿cómo se dice? Compliance, Sí, conformidad, no, pero ni siquiera, de no utilizar estas regiones, pues con una SCP puedes deshabilitar el uso de regiones completamente, ¿no? hasta, sí, tienes razón, Isa, y hasta diría que incluso es más importante en el punto operativo también, no solamente compliance, el mundo de compliance es muy importante también, pero a nivel operativo, porque es algo que siempre le digo a los clientes, si podemos definir políticas a nivel de Service Control Policy, SPs, bien definidas, decir, mira, todo esto no se puede hacer, nos podemos dar un poco el gusto o el lujo de decir, las políticas dentro de IAM las puedo simplificar. En vez de ser detallista, decir solamente usuario puedes hacer A, B y C acciones, como tengo ya controlando a nivel organizativo que la A no se puede hacer, ya no necesito después tener eso en cuenta dentro de IAM. Básicamente simplificás los permisos en IAM definiendo políticas más grandes. Como decías vos, si pongo una Service Control Policy donde te permito a estas 3 cuentas o 10 cuentas que solamente las regiones habilitadas son 1, 2 y 3, no necesito después en IAM, tenés que decirle un deny a usuarios y a roles que no pueden lanzar una instancia en la región X. Porque ya la política que está arriba ya lo está aplicando. Entonces yo en IAM le puedo dar un full admin access en EC2 a esta persona sin tener en consideración las regiones. Porque las regiones estoy controlando por arriba y simplificaría las políticas para esa persona en EC2. Porque si no tendría que tener una política de EC2 donde permita lanzar una instancia solamente en región A, B y C y no en X. Pero puedo remover todas esas condiciones, simplificar la política y llevar las condiciones a nivel organizativo. Así que a nivel operativo es muy importante Service Control Policies. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, la siguiente es bastante obvia, pero es las políticas basadas en recursos. O sea, nosotros en AWS tenemos recursos que pueden tener políticas. El ejemplo más clásico es S3. Los buckets de S3 tienen políticas que se pueden aplicar. Ahí se pueden tener un deny, puede tener un allow y esa política también va a entrar en consideración. Otro ejemplo de seguridad es las llaves KMS, también tienen una política, donde nosotros podemos definir qué tipo de usuario, quién tiene acceso a una llave como administrador y como usuario. Así que esa segunda parte, hay servicios que tienen recursos con política y otros servicios que no. La verdad que hace poco me han preguntado un poco por qué, pero es básicamente si un recurso crece lo suficiente para que tenga sentido tener una política propia, las va a tener. Pero bueno, sin irse para ese lado de conversación, que sepan que hay políticas de recursos. Se pueden definir políticas dentro de los recursos. Si un usuario de IAM Role no tiene ninguna política techada, igualmente quizás pueda tener permiso porque en S3 dice que ese role puede hacer un put object o get object de ese bucket. Así que es importante saber que existe. Luego hay unas políticas que se llaman permission boundaries. Acá esta lógica de permission boundary es una construcción que se hizo en AWS. Por ahí esto está relacionado con desarrollo y todo, así que puede ser interesante. Es qué pasa a esos usuarios que tienen que tener permisos para crear una función lambda o un EC2 que necesiten esos recursos tener permisos en sí. Básicamente una lambda function necesita un role para poder ejecutar las acciones y una instancia EC2 esperemos que también tengan un role que permitan darle credenciales, pero ¿qué pasa con esos usuarios de desarrolladores? Que ellos no deberían tener acceso a poder darle full admin access a una lambda porque significa que ellos mismos podrían tener full admin access. Entonces, permission boundary lo que intenta hacer es acotar los permisos a través de una política inversa donde le dice que solamente cuando estoy construyendo un role para un servicio como Lambda o para una instancia como EC2, puedo darle este máximo de permisos. Estoy dejando tener permisos por arriba, pero luego los acoto con el permission boundaries para tener un punto en el medio. Termina funcionando como las service control policies. Termina siendo como como restringir un poco lo que puede o no puede hacer este usuario. Es para evitar escalar privilegios que un usuario role, un desarrollador, pueda crearse su propia role con full admin access cuando él no lo tenga, básicamente. Entonces intenta acotar eso y bueno, estos permission boundaries existen por ese motivo y también forman parte de esta evaluación.
Siguiente es Session Policies. Session Policies también intenta hacer una forma de delimitar accesos a través de una política de sesión. Cuando se asume un rol, a través de consola no se puede, pero sí a través de command line y SDKs, se puede pasar una política donde diga, en el momento que asumo este rol, por lo que dure la sesión, estas políticas van a estar también restringidas con mis session policies. También es un poco para evitar y controlar un poco hasta dónde puede hacer, qué podés hacer con esa sesión que asumiste. Y por último, que es el más, creo que es el más obvio de todo, es el permiso por identidad. Políticas basadas en identidad, que es exactamente la política que hablamos antes, que va atachada a un rol, que va atachada a un usuario, o que el usuario lo infiere por estar presente en un grupo. Todas estas políticas entran en conjuntos, el orden que les fui mencionando es el orden de evaluación, y si hay un deny en alguno de estos lugares, como decíamos antes, el resultado es deny. No hay otra locura. Así que, y si no hay, durante todas estas políticas no hay nada que diga allow, como comentamos antes también, implícitamente es un deny también. Bueno, perdón, ahí ya creo que con esto estaría todas las políticas. Perdón, yo creo que bombardeo un montón. Sí. Hemos cubierto todas las partes o todos los componentes que se pueden configurar para definir la parte de autorización, de dar acceso a los recursos. Pero otra cosa que nos querías comentar hoy rápidamente es la parte de control de accesos, porque como nos decías hay dos tipos diferentes de hacerlo, ¿no? Sí, dos formas. Sí, podemos hablar esto, no quiero excederme en el tiempo, pero 2 minutitos podemos comentarles. Básicamente, que esto también excede a AWS, esto es una cuestión de identidad pura, de seguridad, de cómo es la metodología de dar control de acceso. Siempre existió lo que es RABAC, que es Role Based Access Control, que es acceso basado en roles, o lo contrario, complementario, digamos, que es ABAC, que es atributos, control de acceso basado en atributos. Son dos mundos que dan la posibilidad de poder definir, ayudan a dar una metodología a poder definir estos controles de accesos, estas autorizaciones. En el mundo de roles es algo que nosotros ya usamos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta, que es básicamente por nuestra función. Si vos sos el administrador de la cuenta AWS y tenés que tener el rol de Full Admin Access, básicamente vos estás asumiendo un rol por tu función, por tu rol, básicamente. Claro. Y es la primera forma que se intenta tener una metodología para poder aplicar permisos, es entender cuáles son los roles de tus usuarios, de nuevo, agruparlos, simplificarlos, pero en definitiva estamos aplicando permisos a través de roles, o funciones podemos llamarlo. Sí, que es lo típico, el equipo de seguridad, el equipo de desarrollo, el equipo de sysadmin, y cada uno tiene privilegios en base a su función. Exactamente. Cada empresa va a encontrar sus propias customizaciones, por supuesto, pero sí va a caer casi siempre en este tipo de roles que son comunes y que se pueden encontrar en todas las organizaciones, pero bueno, que puede haber más, menos, más complejos, más sencillos, pero estamos hablando de roles, acceso a través de roles por funciones, básicamente. Todo en AWS va a encontrar políticas manejadas que básicamente terminan siendo este tipo, macheando un rol. Un Full Admin Access EC2, vas a encontrar una política manejada que se llama así, Full Admin Access EC2. Y eso podría ser directamente un rol y eso va a tener una política tachada. Eso es bastante, creo que es más común y todos lo usamos a veces sin darnos cuenta, pero es algo más sentido común. El otro mundo, que es basado en atributos, es bastante interesante y abre la puerta para poder hacer políticas mucho más complejas, pero que a la larga le ayudan a simplificar muchísimo la administración de estos roles y políticas en IAM. Básicamente, si podemos reutilizar una política a través de atributos, un atributo en AWS está visto como un tag. Hay otros atributos que podemos considerar como también si tenés MFA presente o no, si la IP address donde estás conectándose, no es muy aconsejable, pero se podría. Hay otros atributos que pertenecen a la sesión en sí, que podrían usarse como condiciones en IAM. Pero acá estos tipos de atributos que estamos hablando en este ejemplo son más atributos del usuario en sí, que pertenecen al usuario, y que esos atributos se pueden ser controlados de nuevo. Fuera de la federación nos movemos al directorio que controla a estos usuarios. Un atributo, por ejemplo, departamento, el nombre del departamento. Un atributo que sea, no sé, también un cost center. Hay muchos atributos que se pueden construir en tu directorio que se pueden llevar
en la federación dentro de AWS para ser usado como condiciones. Esos atributos de directorio se ven reflejados dentro de AWS como tags. Tags es una forma de taguear recursos dentro de AWS que podemos tener tag en roles, podemos taguear EC2 instances y muchísimos más recursos. Y hay condiciones en IAM que nos permitirían hacer un macheo de tags. Hay un ejemplo muy claro que es, si el principal tag, que sería el role, es igual, un key value, es igual al tag de la instancia, podemos decir que ese usuario puede hacer un run instance, puede iniciar la instancia, o lo contrario, puede hacer un stop en la instancia. Es el ejemplo más común que podemos encontrar en nuestra documentación externa, en algunos security blogs, donde se muestra cómo a través de condiciones de tags que macheen el role con el recurso, cuando los tags machean, permita o no darle ese acceso a hacer algo con esas instancias. Lo fuerte de este tipo de políticas es que esa política va a poder ser reutilizada con todos tus roles usuarios. Porque cada usuario va a federar dentro de IAM trayéndose su propio tag, valor key value, y luego eso va a ser representado también macheando o no a esa instancia. Entonces estamos en presencia de políticas dinámicas, donde no tenemos que tener una política para el usuario A, el usuario B y el usuario C. Una misma política nos sirve para los tres usuarios porque dinámicamente va a estar tomando esas condiciones, viniendo el directorio y viéndose reflejado como tags dentro de AWS. Así que es muy importante. AWS está dándole bastante importancia al equipo de identidad. Se está intentando que todos nuestros service team, todos nuestros servicios de AWS permitan este tipo de condiciones, porque lo que hay que revisar es que determinadas API calls, las API que estamos llamando, como la mencionamos antes en EC2, es run instance, stop instance, terminate instance, sabemos que esas APIs soportan este tipo de condiciones. Así que eso sin problema va a funcionar. Pero luego hay servicios más nuevos. Imagínense que EC2 es uno de los servicios más maduros que tenemos en AWS, pero hay servicios más nuevos que todavía no hacen uso de esas condiciones. Y es un camino que AWS toma y Identidad está empujando esos servicios para decir, podemos mejorar sus APIs controlando de esta forma que sus APIs permitan y den soporte a este tipo de condiciones para que estas políticas funcionen. Pero es un interesante tópico para explorar y simplifica, aunque al principio obviamente es un poco más complejo, pero a la larga simplifica muchísimo la construcción de políticas. Claro, es cambiar la mentalidad, porque yo creo que estamos muy acostumbrados a, bueno, los desarrolladores tienen todos más o menos los mismos permisos, y en este caso sería más, no, vosotros, por ejemplo, que sois del equipo alfa, tenéis acceso y privilegios en los sistemas relacionados con alfa, con la aplicación alfa. El equipo beta tiene acceso a los sistemas relacionados con el sistema beta, y así, y con una sola política que dice, en base al nombre del equipo, tiene acceso a los recursos con el tag de esa aplicación, es mucho más sencillo, pero es cambiar la mentalidad de empezar a pensar de esta manera. Sí, por supuesto, es un proceso y obviamente si alguien está en sus primeros pasos con todos los tópicos que hablamos hoy en día, esto sería como el último gran tópico para explorar. Hay muchísimas cosas para mejorar en el principio, pero como para esos usuarios que por ahí ya son un poco más avanzados y tienen un poco más de confianza, porque no deja de ser que ya tengas confianza con usar la consola de IAM, explorar, saber cómo escribir una política en condiciones, que también forma parte. Pero sí, es interesante. Y mi consejo, que también hasta el día de hoy se los digo a las empresas que trabajo, básicamente empiecen con un ejemplo. No crean que van a poder aplicar ABAC a todo de 0 a 100 en 10 días. Empiecen con un ejemplo porque también esto ayuda a que entiendan que se necesita Service Control Policies, se necesita Tag Policies, hay unas políticas de tagueo que se pueden aplicar a nivel organizativo. Se necesita controlar los tags básicamente, que nadie te pueda modificar un tag porque en definitiva estarías modificando los permisos si alguien tendría permiso para modificar tag. Entonces hay muchas conversaciones que esto dispara y que hay que ver, hay que continuarlas y explorarlas y aprender e implementarlas. Entonces cuando se habla de ABAC está bueno siempre decir, bueno, un caso de uso uno solo, empecemos con ese y después empezás a futuro, pero para poderse poner las bases que necesitas para usar este tipo de políticas dinámicas, lleva tiempo, no es tan rápido, pero está buenísimo, se puede explorar, es un tema que me interesa. Súper interesante. Sí.
Desde luego, y nos has dado, yo creo que muchísimos consejos, muchísimas ideas. Perdón, perdón. Sí, sí. Pero yo creo que esto le sirve a un montón de gente, desde el que está empezando, capaz el que está empezando no nos está escuchando ahora porque ya dijo bueno, pero yo creo que ya se llevó un montón de ideas para poder mejorar su acceso y su autorización. Y para las empresas que ya están más avanzadas, con esto de ABAC le dejamos ahí un montón de intriga y de curiosidad para que vayan a explorar. Vos escribiste un artículo que lo vamos a dejar en la descripción del Bueno, podcast para que si alguien quiere ver un ejemplo de cómo hacer algo con ABAC y cómo usar ciertos servicios más avanzados de AWS, puedan ir a bicharlo y seguir profundizando en eso, que nosotros ya se nos acabó el tiempo. muchísimas gracias. Encantado de la charla. Me siento súper cómodo hablando de estos temas, así que cuando... Se nota, estaba muy feliz. Sí. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Marcia. Sí, gracias Isa. Y bueno, y los vemos en 2 semanas en otro episodio. Todos los links están en la cajita de descripción del episodio. Déjenos en comentarios si les gustaría que hablemos de organizaciones y más allá de seguridad. Y también si les gustaría que hablemos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones, que ese es otro bicho totalmente diferente. Así que hay muchos temas por cubrir. La seguridad es muy importante para AWS, así que más que un episodio necesitamos 300. Sí, es correcto, es verdad. Bueno, Así que encantado muchas gracias. de estar acá en la charla con ustedes, así que bueno, me sentí comodísimo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, Hasta chau. pronto. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Como siempre, todos los links que mencionamos en este episodio están disponibles en la cajita de información, como también el link al canal de YouTube del podcast para que puedan ver el episodio y ver los tutoriales que vienen asociados a este episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chau, chau!